esta edición de Noticias 13, divulgan procesos de nominaciones para fideicomiso de pensiones. Radican cargos contra 2 hombres por daños en Bahía de Jobos. Aumentan las solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Buscan establecer menú tradicional y cultural en los comedores escolares. Iglesia Católica añadirá a coptos en catálogo de santos. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es jueves 11 de mayo del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. Con la importancia de tener una representación fidedigna en el Consejo de Beneficios del Fideicomiso de Reserva de Pensiones, el Frente Amplio en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo realizaron una conferencia de prensa para divulgar los procesos de nominaciones. ¿Qué tal si pasamos con Pamela Hernández para que nos ponga al tanto de esa conferencia de prensa, Pamela? Anunciaron que pueden someter su candidatura hasta el lunes 22 de mayo. Sin embargo, aseguraron que la Junta de Supervisión Fiscal ya tiene sus candidatos internos. El Frente Amplio en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo hicieron un llamado a todos los pensionados del Gobierno Central, Magisterio y Judicatura a participar en el proceso de elecciones del Consejo de Beneficios del Fideicomiso de Reserva de Pensiones. La razón de esta conferencia de prensa es alertar a todos los pensionados y pensionadas del Gobierno de Puerto Rico que están retirados bajo el gobierno central, es decir, las agencias y corporaciones públicas, que son retirados del magisterio de Puerto Rico y que son retirados de la judicatura. Es decir, este llamado y esta información es acerca de 170,000 pensionados que tiene el gobierno de Puerto Rico, a quienes estamos llamando para insertarnos en un proceso de nominaciones para ser parte del fideicomiso de pensiones. Hay alrededor de 170,000 pensionados en la isla, por lo que Emilio Nieves, portavoz de jubilados de Únete, aseguró que no se están informando de los procesos electorales para los representantes del fideicomiso. Ahora se está iniciando un proceso donde ni el gobierno ni la Junta de Control Fiscal están informando a los pensionados con respecto a este proceso. Y nos explicamos. Se trata de un proceso en el cual va a haber unas elecciones en las cuales el magisterio, los pensionados del gobierno central y de la judicatura tienen que participar de un proceso electoral para elegir a las personas que los van a representar en ese fideicomiso. Y en ese proceso electoral tenemos que garantizar que las personas que sean electas por los pensionados representen los intereses de los pensionados. Sonia Palacio, parte de la organización Construyamos Otro Acuerdo y Frente a la Defensa de las Pensiones, detalló los criterios que deben de tener los candidatos, resaltando que representen de corazón a la comunidad de retirados. Los criterios que hemos elaborado establecen que tiene que ser una persona que haya luchado, que se haya manifestado o que haya sido parte o colaborador de las luchas de los pensionados. Segundo, que entienda que su obligación es la defensa de los pensionados y se compromete a mantener informado a esos que son el grupo que esas 5 personas van a representar. Los que representan a los maestros informarán a los maestros, los que representan a los empleados del nivel central mantendrán informados a los empleados del nivel central y el compañero que represente a los pensionados de la judicatura hará lo propio. Pedro Pastrana, portavoz del capítulo de jubilados de la Federación de Maestros, explicó que la Junta de Supervisión Fiscal ya había realizado la transición interna de los representantes y la elaboración del reglamento de elecciones. Ese reglamento es el que vamos a utilizar para hacer el proceso eleccionario que termina las nominaciones el 22. Por eso es que llamamos que lo imponen, porque obviamente nosotros no participamos de ese proceso. Ahora, es importante que nos envolvamos en este proceso electoral para que esos
personas de forma transitoria salgan de esas posiciones y podamos entrar personas que sí cumplan con los requisitos que acabamos de describir y que podamos dar la lucha desde adentro y poder defender ese fondo en algún momento dado, si Puerto Rico, como se espera, caiga en un impago. El proceso de nominaciones se abrió el 1 de mayo hasta el 22, por lo que Palacio pidió públicamente que existiera extensión en el cierre de nominaciones y lo nombró como un proceso atropellante. A nosotros nos parece que la Junta y ese grupo deberían de reconocer que esa fecha del 22 es una fecha atropellada. Yo no puedo pensar nada bueno y le digo lo que pienso. Pienso que tienen los candidatos ya. Y nosotros lo que le queremos decir es, si es cierto que ustedes tienen los candidatos ya, prepárense porque nosotros les aseguramos que para el 22 nosotros también vamos a tener nuestros candidatos y les aseguramos que según hicimos la primera vez, haremos campaña para los nuestros. Ya están realizando orientaciones para explicar y alertar a las personas pensionadas sobre las áreas preocupantes del reglamento para la gobernanza y administración de fideicomiso y estarán trabajando los días que restan para lograr consenso en los candidatos que respaldarán. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Tribunales. Al revocar al Foro de Apelaciones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este jueves 8-1 que la Junta de Supervisión Fiscal tiene inmunidad frente a las solicitudes de información pública que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo. El máximo foro judicial, al mismo tiempo, devolvió el caso al primer circuito de apelaciones federales de Boston para que examinen las peticiones de información del centro a base de su decisión. Lo que, según el propio juez Clarence Thomas, quien escribió la opinión disidente, cerrará esta controversia y complicará obtener documentos del ente fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico por medio de una corte estadounidense. Para la mayoría del tribunal, según la opinión escrita por la jueza asociada Elena Kagan, la ley promesa no hizo inequívocamente clara la intención de quitarle la inmunidad soberana a la Junta, ni autorizó expresamente la presentación de reclamaciones en su contra. Después de 3 días de deliberaciones, un jurado federal declaró hoy culpable a 2 de los acusados por el asesinato del ejecutivo de Doral Bank, Maurice Spagnoletti. El veredicto de culpabilidad fue para Yadier Serrano Canales, alias Motombo, y Rolando Rivera Solís, mientras que encontró a Luis Carmona Bernacet, alias Cano Cumbre, no culpable por ese cargo. Alex Burgos, alias Yogi, también fue acusado por ese crimen, pero será enjuiciado por separado en verano por un percance personal de su abogada. A casi 12 años del crimen y tras 23 días de juicio, las 10 mujeres y 2 hombres del jurado emitieron el veredicto después de comenzar las deliberaciones el pasado martes. Escuchemos expresiones del jefe del FBI, José González, a su salida del tribunal. Después de casi 12 años, muy orgulloso de nuestro equipo, el trabajo que se hizo Fiscalía y todos los testigos, y el jurado hizo su trabajo. Estamos contentos que justicia ya está, justice is served. ¿Qué le parece que por el asesinato del banquero Spagnoletti, solo 2 de los 3 acusados resultaron culpables? El jurado evaluó la prueba y eso fue el veredicto y respetamos el veredicto del jurado. Okay. ¿Falta algo más en este caso? En cuanto al asesinato de Spagnoletti. Esa parte no puedo entrar. Gracias. ¿Esperaría un veredicto de culpabilidad con el otro acusado, Alex Burgos? Alex Amaro. Alex Burgos Amaro, ¿qué falta? ¿Espera que pueda hacer? Ese es el Lucas. Sí, exactamente. Como dije, nosotros 12 años trabajando este caso y en todos los casos que presentamos, la prueba es la prueba y el jurado hace su trabajo. Hay uno de los, le preguntamos que hay uno de los acusados que va a tener un juicio por separado, porque así lo solicitó su abogada, que tiene una situación personal, familiar. ¿Usted cuál es la expectativa suya como jefe del FBI en el resultado de ese caso? El mismo, el compromiso es con el trabajo que se haga bien y nuestro personal está preparado y sé que Fiscalía también está preparada. Gobierno. Si la jueza Laura Taylor Swain desestimara la quiebra
de la Autoridad de Energía Eléctrica obligaría a que se pague la totalidad de la deuda de 9.000 millones de dólares, lo que provocaría un aumento en la tarifa para los clientes, indicó Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal AFAF. El funcionario estimó que el aumento en tarifa por el servicio energético sería de al menos 8 o 10 centavos únicamente para el pago de la deuda. Sería desastroso que se desestime la quiebra para el pueblo de Puerto Rico, aseguró Marrero. Por eso insistimos en que tienen que continuar el proceso de reestructuración y tenemos que recabar en el proceso de negociaciones de todas las partes para poder llegar a una solución, afirmó. La reacción de Marrero surge a raíz de expresiones de la jueza Swain, quien convocó a una vista de emergencia el lunes ante el poco avance en el proceso de mediación para la reestructuración de la deuda de la autoridad y advirtió sobre la alternativa de desestimación de la quiebra bajo el título 3 de la ley promesa. Al cierre del plazo para acogerse al programa de transición voluntaria, 539 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica optaron por acogerse al incentivo para movilizarse a Genera PR a partir del 1 de julio. Aunque la cifra aún está distante de los más de 800 empleados que actualmente laboran en las plantas generatrices de la autoridad, entre técnicos y administrativos, el portavoz de Genera PR, Iván Báez, adelantó que la empresa anticipa comenzar operaciones con aproximadamente 600 trabajadores. Para completar la plantilla, dijo que ahora comenzarán a evaluar sobre 1.000 resúmenes que se han recibido. Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad de Finanzas Público-Privadas, precisó que es necesario depurar los datos sobre ofertas aceptadas y solicitudes al programa de transición voluntaria. La Fiscalía Federal anunció este jueves el arresto de 2 personas acusadas mediante pliegos de un gran jurado por la construcción ilegal y depósito de materiales prohibidos en aguas de la Reserva Nacional Estuarina de la Bahía de Jobos, en Salinas. Los detenidos por el Negociado Federal de Investigaciones FBI ayer miércoles fueron identificados como Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bons Torres, quienes presuntamente violaron la ley de agua limpia y la ley de ríos y puertos de los Estados Unidos, explicó el jefe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow. El pliego contra Rodríguez Sánchez sostiene que es el dueño de una cantera y de camiones que opera en la zona, mientras que el pliego contra Bons Torres lo describe como un chofer de camiones y dueño de maquinaria de construcción, utilizado en el desarrollo de terrenos en los predios de la Reserva Federal. Hubo conferencia de prensa, el director del FBI, José González, expresa la reacción. En mayo del 2022, hace un año, algunos de los que estamos aquí hoy fuimos personalmente a la Bahía de Jobos a ver con nuestros propios ojos lo que estaba pasando. En aquella ocasión dijimos que de encontrar violaciones de leyes federales íbamos a investigar estos delitos hasta sus últimas consecuencias. Ustedes me han escuchado decir esto ya, pero me parece necesario repetirlo. Si ustedes están viendo esto y saben que violó la ley, no espere mucho, porque esta investigación sigue. Y para el pueblo, sigan reportando. Nosotros seguimos trabajando para ustedes. El primer ejecutivo reaccionó al arresto federal de 2 personas por la construcción ilegal y depósito de materiales en aguas de la Reserva Nacional Estuarina de la Bahía de Jobos en Salinas. Vamos con Pamela Hernández, quien estuvo con el primer ejecutivo y nos presenta el siguiente informe. Así es, Cordero. Pedro Pierluisi aplaudió el desempeño de los federales para detener el crimen ambiental. Los federales arrestaron a 2 hombres por construcción ilegal y depósito de materiales prohibidos en la Bahía de Jobos en Salinas. Pedro Pierluisi favoreció el proceso de fiscalización, mencionando que fue un rol proactivo. Me parece muy bien que la Fiscalía Federal tome un rol proactivo en defensa de nuestro ambiente, particularmente velando por el cumplimiento de todas las leyes federales que protegen el ambiente. Me consta que la Secretaría de Recursos Naturales está cooperando plenamente con la Fiscalía Federal en los esfuerzos de la Fiscalía Federal para
hacer cumplir las leyes ambientales como debe ser. En temas de aumento en la factura de la luz, donde se estima otro cantazo al consumidor de un 30%, Pierluisi aclaró que las decisiones son con el negociado de energía. Es el negociado de energía el que aprueba, a final de cuentas aprueba el presupuesto de la autoridad, es el que puede revisar la tarifa de la luz, es el que trimestralmente ajusta lo que se paga en la factura de la luz, es el que establece el cargo base que pagamos todos por conectarnos, es el negociado el que en su momento, luego de ver los ahorros que logre genera y ver el estado de las finanzas de la autoridad, va entonces a determinar si hay que hacer un ajuste en la tarifa de la luz. Me parece a destiempo estar hablando de que va a haber un aumento en la tarifa de la luz y todavía más estar diciendo hasta qué cantidad va a ser ese aumento. Sin embargo, aportó en el tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se vislumbra reducir la deuda a un 50%, viéndolo pagable y accesible. En cuanto a la reestructuración de la deuda de la autoridad, es que lo primero que hay que hacer es lograr ese recorte, lograr un recorte sustancial en la deuda. La Junta está proponiendo que sea de 50% en términos generales de la deuda en bonos que emitió la autoridad. Yo veo ese recorte con buenos ojos. Creo que lo que tendríamos que pagar luego de ese recorte propuesto es sostenible, es pagable. Y aproveché el foro para exhortar a los acreedores de la autoridad que si quieren recuperar más, que se enfoquen en tener un instrumento de valor incremental, se le llama, eso es como otro tipo de bono, que depende de los ingresos que genere la autoridad por conducto de tanto Luma como de Genera. Aportó de igual manera que apoya la aceleración en los proyectos de baterías y placas solares. El gobernador Pedro Pierluisi participó de igual manera en un conversatorio con la Asociación de Industriales para enfocarse en las preocupaciones del país previo a su convención. De los temas más importantes tocados en el conversatorio fue sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y el incremento económico en la isla, precisamente en la industria manufacturera. Durante el día de hoy tuvimos a bien tener un evento que lo consideramos el lanzamiento de la Convención de Industriales, de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, que se va a estar realizando desde el 17 al 21, la semana próxima, en el Hotel Conquistador en Fajardo. El gobernador se ofreció a tener este intercambio de ideas, contestar preguntas, exponer su opinión o traernos datos que a bien tuvimos para ilustrarnos y crear un ambiente real de lo que vamos a tener la semana próxima en la convención. Me llamó mucho la atención de cómo los 12 panelistas tuvieron la capacidad de, primero, exponer sus preocupaciones y formular preguntas muy propias y directas de lo que nos afecta en el país. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Salud. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 13. Nos acompaña el médico internista Ángel Ramírez Mercado para hablarnos sobre el colesterol. Gracias por estar de vuelta aquí al canal de la familia. Iniciamos explicando qué es el colesterol. Bueno, José, mira, el colesterol es de la familia de los lípidos. La grasa también pertenece a la familia de los lípidos. El colesterol pues, no puede viajar en la sangre en su forma original, ya que no se mezcla con el agua, que es el componente principal de la sangre. Por eso, el colesterol se une a una proteína para poder viajar en la sangre. Y a esta proteína se le conoce como una lipoproteína. Entonces, ¿de dónde viene el colesterol de nuestro cuerpo? Bueno, la mayor parte del colesterol, diríamos que cerca de un 60%, se produce en nuestro cuerpo. Se produce básicamente en nuestro hígado. El resto del colesterol que poseemos, pues lo adquirimos de los alimentos que comemos a diario. Por eso cuando usted come alimentos con muchas grasas animales, está fomentando que su nivel de colesterol aumente en la sangre. Y es lo que estamos viendo entonces en pantalla, precisamente. ¿Cuáles son los diferentes tipos de colesterol que existen, doctor? Pues mira, básicamente existen dos tipos principales de colesterol, existen muchos más en nuestra sangre.
Y como son transportados por proteínas, pues lo vamos a llamar lipoproteínas. Está primero el LDL o low density, ¿verdad? Que es la lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína lleva el colesterol a distintas partes de nuestro cuerpo. Estas partículas tienen la capacidad de pegarse a las paredes interiores de los vasos formando placas ateromatosas que eventualmente pues van a obstruir el paso de sangre y van a causar enfermedades como son los infartos al corazón y los infartos al cerebro. A esto se le conoce como el colesterol malo. Por eso fue lo que vimos en la imagen, que se tapaba esa vena. Se tapa el vaso, justamente. Por otro lado tenemos los HDL, que es High Density, esta lipoproteína de alta densidad, pues es la que regresa al hígado el colesterol que queda en esos vasos sanguíneos. A este colesterol se le llama el colesterol bueno porque encuentra y recoge todo este colesterol que está pegado y lo regresa al hígado. Si no hay suficiente HDL, o sea, el colesterol bueno, para recoger el colesterol de los vasos sanguíneos, el colesterol entonces se va a pegar en el interior de los vasos y este se va a ir tapando lentamente. Así que si tenemos muchos malos, tenemos que tener muchos buenos para poder contrarrestarlo. Muy bien. ¿Para qué sirve? Si sirve para algo el colesterol. Pues mira, sí, para mucho. El 80% del colesterol se convierte en ácido cólico en el hígado para producir sales biliares que promueven la digestión y absorción de las grasas. Una pequeña cantidad es usada por las adrenales para formar hormonas como son la cortisona, los ovarios para formar progesterona y estrógeno. También lo usan los testículos para formar la testosterona. Una gran cantidad se precipita en la piel para hacer esta piel resistente a la absorción de sustancias solubles en agua y resistente a la acción de muchos agentes químicos que de otra forma pues penetrarían fácilmente nuestra piel. También esta ayuda a prevenir la evaporación del agua de nuestra piel. De hecho, sin esta protección, nuestro cuerpo perdería de 15 a 20 litros de agua al día en vez de unos 300 a 400 mililitros que perdemos regularmente. Así que, en otras palabras, es extremadamente importante el colesterol. El colesterol, claro. Entonces, ¿cuáles son los valores aceptables? Aquí es el número ahora de colesterol que podemos tener en nuestra sangre. Bueno, esto va a variar de época en época, ya que los valores aceptables del colesterol en sangre, igual que los valores de azúcar y de la presión sanguínea, son determinados por múltiples estudios científicos que se realizan cada año, brindándonos así nueva información cada vez que se hace. Lo que se acepta como adecuado al día de hoy es que usted tenga un colesterol total menor de 200 y que de este colesterol, si usted no es diabético ni padece de ninguna condición cardíaca, el LDL o colesterol malo debe estar por debajo de 130. Y si es diabético debería estar por debajo de 100 y hay quien habla inclusive debajo de 70. También se dice que el colesterol HDL, que es el bueno, debería estar en términos generales por encima de 50. Dijo total. ¿Qué es total? Es la sumatoria de todos los colesteroles, del bueno, del malo, del very low. O sea, hay diferentes tipos de colesterol. ¿De todos ellos sumados debe dar cuánto? No debe ser mayor de 200 el colesterol total, la sumatoria de todos ellos. Ok, así que es un número bajito. Bueno, bajito. Pero hay gente que tiene eso más alto que... ¿Cómo? Yo tengo pacientes que tienen más de 500, fácilmente, sí. Eso comen mucha carne, ¿verdad? No, que lo produce. Lo produce el cuerpo. Sí, esa es una enfermedad, sí, lo produce en exceso. ¿Qué podemos hacer para controlar el colesterol? Bueno, se puede hacer... Si algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Bueno, se puede hacer dieta, ejercicio, bajar de peso y tomar medicamentos como son las estatinas, ¿verdad? Que ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Hay que recordar que el nivel de colesterol elevado en la sangre podía estar mediado por una condición genética o hereditaria y muchas veces la dieta y el ejercicio pues no son suficientes y hay que tomar medicamentos de por vida. Déjame decirte que al principio, cuando todo esto empezó a tratarse, lo único que existían eran unas polvitos, ¿verdad? Que son resinas de absorción como la colestiramina. Oye, en adición a las... ¿Se le echaba el agua? Se le echaba un jugo más bien para que cogiera buen sabor y se tomaba varias veces al día. Hoy en día existen otros productos como el ezetimibe que al tomarse junto con las estatinas potencian el efecto de ayudan a bajar. E inclusive existen ahora los inhibidores PCSK9, ¿verdad? Que no son otras cosas que anticuerpos monoclonales que se usan inyectables y se usan cada 6 meses.
Lo que pasa es que estos productos ayudan a pacientes que tienen unos niveles bien altos de colesterol, como esos que yo te mencioné, y que tienen condiciones familiares hereditarias. Quiere decir que hay que estar en pantalla, estamos visuales precisamente de esa dieta que debemos hacer y terminamos entonces con medicamentos en el caso que la dieta no funcione, haciendo ejercicio, etcétera. Entonces, hay otro elemento que quisiera también plantearnos sobre el particular y es hablar sobre los triglicéridos. Sí, claro que también va combinado con el colesterol, ¿cierto? Son familia. Cuéntanos. Pues mira, los triglicéridos son los principales componentes de la grasa corporal de los seres humanos. También están presentes en la sangre para permitir la transferencia bidireccional de grasa adiposa y la glucosa, azúcar en sangre desde el hígado. También los triglicéridos son un componente importante de los aceites de la piel humana. Los triglicéridos, que son otro tipo de grasa parecida al colesterol, se forman mayormente en el hígado, pero de acumularse en el hígado se le conoce como esteatosis o hígado graso. Por el contrario, el tejido adiposo tiene como principal función la acumulación de energía en forma de triglicéridos. De hecho, la acumulación patológica aumentada de triglicéridos en el tejido adiposo se le conoce como obesidad, es de la vajiguita que vamos echando, ¿verdad? Lo cual se asocia... Pero eso no era por la edad que llega a uno. No, ese muchacho, hasta los niñitos tienen eso. Lo cual esto pues se asocia a anomalías metabólicas endocrinas, entre ellas la diabetes mellitus y las lipidemias. En el cuerpo humano, los niveles elevados de triglicéridos en el torrente sanguíneo se han relacionado con la aterosclerosis, ¿verdad?, que es el endurecimiento y oclusión de los vasos sanguíneos, algo parecido como lo que hace el colesterol, y por consiguiente el riesgo de enfermedad cardíaca y los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo se trata la elevación de los triglicéridos en la sangre? Pues mira, la elevación de triglicéridos en la sangre debe ser tratada en principio con dieta y ejercicio. Fíjate, y funciona bastante bien, mejor que en el caso del colesterol, lo cual puede ayudar a controlar pues los niveles de esto. Sin embargo, en niveles elevados de triglicéridos pues se recomienda el uso de los fibratos, como fenofibrato y otros más. Entre estos, pues el fenofibrato, que ya pues conocemos y se usa mucho por ahí, pero hay otros más por ahí. ¿Recuerdas que durante la pandemia la literatura científica dio a conocer el hecho de que el uso de estos fenofibratos ayuda a proteger la salud de quien los usa de manera regular al protegerlos contra la infección del COVID? Sí, lo habíamos comentado allá en la redacción. Se sabe que las células del pulmón, al infectarse, comienzan a acumular cantidades masivas de grasa, lípidos, ¿verdad? Junto a estas grasas se forman muchas membranas donde se multiplican las células virales, o las partículas, mejor dicho, virales del COVID. Este virus logra disminuir la oxidación de los ácidos grasos. El fenofibrato entonces revierte este proceso y parece proteger a quien lo toma de los efectos que ocurren en el pulmón de los pacientes que sufren de COVID-19. Muy interesante el tema de hoy. Entre esto hay que hacer ejercicio, dieta y, por supuesto, medir estos números para poder saber si tenemos que tratarlos con algún medicamento. Estar pendiente. Y hay una variedad de medicamentos para tanto el colesterol como los triglicéridos. Sí, hay diferentes medicamentos y cada día descubren más, porque esto es una condición que es bastante común en nuestra comunidad, en Puerto Rico, en los Estados Unidos. ¿Pero a qué se deberá? ¿Es genética? Sí, es algo genético. Sí. Muchas de estas condiciones son genéticas. Me parece que esos fueron los españoles que nos los trajeron. Yo no sé, pero las paellas siguen siendo buenas. Ah, bueno, muy bien. Doctor, si hay preguntas sobre este particular, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Sí, pueden comunicarse en nuestras oficinas. Estamos en la Policlínica Monserrate, esto es en la Avenida Monserrate en Carolina, y nuestro teléfono allí es el 752-5000.